clave además porque estamos conmemorando el Día del Investigador y la Investigadora Científica. Por eso trajimos a una investigadora muy cercana de aquí, de Universidad Nacional Arturo Jauretche, y también de ENIS, que es el Estudio de Neurociencias y Sistemas Complejos, que pertenece también al CONICET, al Hospital El Cruce, a la UNAG. Ella es Jimena Barbeito, es investigadora del CONICET en la ENIS y en UNAG. Y entre varias cosas estudia cómo la malnutrición, especialmente durante el embarazo, afecta el desarrollo neurológico en contextos vulnerables de aquí del conurbano sur. Nos pareció un tema clave para entender también las desigualdades que empiezan incluso antes de nacer, pero también la vamos a usar como excusa para meternos con lo que está pasando en el sistema científico y la importancia que tiene para nosotros y nosotras que el Estado garantice la continuidad de la investigación en ciencia. Así que primero, muchísimas gracias por venir, Jimena. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Un poco estábamos repasando el día, Sí. ¿no? En relación a José y a la investigación, a cómo la vocación se va colando en distintas cosas. ¿Vos sos antropóloga? Sí, yo soy antropóloga, estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Yo nací en Quilmes, o sea, soy de la zona, y me crié en Wilde, así que cuando decidí estudiar, estudié en La Plata, viajé durante parte de la carrera, así que Varela siempre era como mi lugar de paso. Fue muy loco después volver a trabajar acá. Y bueno, sí, la vocación, como vos decís, muchas veces surge más temprano, a veces más tarde, pero siempre tiene que encontrar instituciones y situaciones que permitan desarrollarla, ¿no? Que creo que eso es súper importante. Y la antropología, además, después la fuiste linkeando a la neurociencia. Claro, porque la antropología es un campo muy amplio, y por lo menos podríamos pensar que existen tres grandes ramas, ¿no? Una rama que se dedica a los estudios más sociales, que es por ahí la idea de antropólogo que nosotros en general tenemos, inclusive de etnógrafos, si querés, ¿no? Como investigadores que van a entender cómo las sociedades hacen diferentes cosas en su vida social. Hay una parte de la antropología que es la arqueología, que también para muchos será conocida, y nuestra rama, que es la menos conocida, es la de la antropología biológica, que intenta entender la diversidad biológica de las poblaciones humanas, o sea, por qué somos distintos, de qué manera somos distintos desde el punto de vista genético, por qué crecemos de maneras diferentes. Bueno, todo esto es lo que estudia la antropología biológica y yo decidí ir por ese lado. Bien. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no te conoce qué tipo de investigaciones haces, como para que más o menos te siga, Sí. ¿qué le dirías? Bueno, nosotros en el grupo lo que hacemos, como anticipás vos, es estudiar distintas condiciones que pueden afectar el desarrollo. En particular, a nosotros nos interesa el desarrollo del cerebro. Entonces, en nuestro caso, estudiamos... tenemos dos grandes líneas, ¿no? Una en poblaciones humanas, trabajamos acá en diferentes centros de salud de Varela y Berazategui principalmente, haciendo encuestas a mujeres que están embarazadas, preguntándoles cuáles son sus patrones de consumo dietario, en qué situación de inseguridad alimentaria se encuentran, bueno, diferentes aspectos de su situación también socioeconómica, y evaluamos también el crecimiento y el desarrollo de los en ese momento los fetos que están desarrollándose y después los bebés al momento de nacer. Y por otro lado, lo que hacemos, trabajamos también en una línea experimental, aislando ya ciertos factores, por ejemplo, la deficiencia de algunos nutrientes, como pueden ser las proteínas, y tratando de modelar situaciones que a veces ocurren en las poblaciones, como por ejemplo el déficit de proteínas, en animales modelos, para entender mejor los mecanismos, ¿no? Entonces tenemos como esas dos patas, una pata más poblacional y una pata experimental. La idea es, porque además sobre estos temas hay como muchas ideas, a veces basadas en prejuicios, ¿no? De, bueno, si haces esto va a pasar tal cosa en el desarrollo, si comes de esta manera va a pasar tal cosa en el desarrollo. El desarrollo es muy complejo y
Y entonces nosotros queremos entender exactamente qué es lo que ocurre en esos niños que nacen en estos contextos, ¿no? ¿Y cómo vienen estos estudios? O sea, ¿cómo vienen creciendo esos niños en estos contextos? Bueno, no hay una respuesta simple a eso, digamos. Por ejemplo, en cuanto a patrones de peso al nacer, nosotros encontramos, hay un trabajo que está en evaluación, esperemos que a punto de ser publicado, de nuestro grupo, que muestra que en el municipio de Florencio Varela el peso al nacer en los últimos 10, 15 años viene elevándose. Eso es un dato positivo, por ejemplo. Y eso es un dato que cuando uno lo compara con muchos indicadores socioeconómicos, sobre todo de los últimos años y demás, muchas veces no hay una relación vis a vis. Pero ahí cuando uno entra a ver, por ejemplo, el desarrollo de políticas de salud puntual, apoyos más específicos, puede empezar a encontrar respuestas de por qué esos patrones se dan. Y es importante, a nosotros nos parecía importante hacer foco en estos municipios y en estas poblaciones porque muchas veces se estudian las tendencias a nivel nacional, por ejemplo, y hay cosas que son bien particulares de nuestro territorio, eso está claro. De hecho, esto que vimos nosotros en Florencio Varela es parcialmente distinto a lo que se ve en Berazategui, es decir, un municipio vecino. Claro. Es decir, entonces, todo esto, además de que es importante para conocernos, también es importante para, o como material eventualmente para el desarrollo de mejores políticas públicas, en este caso de salud, pero podría ser de otros temas. Vos decías que también vienen todo de como una especie de prejuicio. ¿Por qué han encontrado que confirma esta afirmación, digamos, de hay cosas que uno prejuzga anticipadamente y por ahí se caen? Bueno, en esto que te decía, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el trabajo, una idea que aparece, por ejemplo, en muchos trabajos de otros países y otras poblaciones, es que hay una relación como muy clara entre el peso materno y el estado nutricional materno y el estado, o sea, y el peso, por ejemplo, con el que nacen los bebés. En nuestra población vemos relaciones un poco más complejas, que no siempre, como te decía, son lineales. Lo mismo que para uno de los indicadores para evaluar crecimiento del cerebro es el perímetro cefálico. Por ahí, si alguno tiene hijos o llevó a su niño al pediatra, le midieron la cabeza, bueno, eso es algo que se hace rutinariamente al momento del nacimiento. Y lo que nosotros venimos encontrando es que ese parámetro en poblaciones, en situaciones de mucha vulnerabilidad, inclusive aquí con situaciones de inseguridad alimentaria severas y demás, no se confirma, o sea, necesariamente. Eso no quiere decir que no haya efectos, que no sea importante garantizar una nutrición adecuada. De hecho, yo antes de instalarme aquí como investigadora, estuve trabajando en Brasil en un estudio que vinculaba la situación de malnutrición materna con infección congénita con virus de Zika. Y una cosa que nosotros veíamos es que la malnutrición materna era un cofactor que favorecía la infección congénita con virus de Zika. Entonces, no quiere decir que no haya ningún efecto, obviamente que los hay y muchos, pero nunca son tan lineales, ¿no? Es como, es difícil sacar un título. Hay micronutrientes particulares, por ejemplo, ácidos grasos, algunos micronutrientes como el hierro, y también macronutrientes como las proteínas, que son claves para procesos de formación del sistema nervioso, para que las células se dividan y crezcan y se diferencien, para que se establezcan las conexiones que nos permiten transferir la información de un lugar a otro. Pero en nuestros estudios siempre nos encontramos como patrones complejos, porque obviamente nuestra población tiene sus particularidades y sus complejidades, ¿no? ¿Y qué partes del cerebro se pueden ver más afectadas? Bueno, esa es una súper pregunta. Nosotros esa pregunta la estudiamos mucho en modelos experimentales, ¿no? Como te decía, una línea en la que podemos hacer como una disección un poquitito más
específica de los mecanismos y aislar variables, porque en las poblaciones tenemos todo mezclado, todo juntos. Tenemos casos de inseguridad alimentaria con madres con estados nutricionales de un tipo y después o sea, es como mucho más compleja la realidad, como todos se imaginan. En un experimento nosotros podemos de alguna manera aislar un poco mejor eso. Y una de las cosas que vimos es que es principalmente la corteza cerebral, es un área que se afecta menos que otras, por ejemplo, como el cerebelo, que el cerebelo está más vinculado a cuestiones relacionadas con el equilibrio y otras cosas, ¿no? La marcha, bueno, otras funciones que no dependen tanto, porque el cerebro es uno solo y ya sabemos que está integrado y que no hay una región de una cosa, que eso es un paradigma un poco viejo, pero la corteza en general está relativamente preservada, por lo menos en casos de déficit proteico, que es uno de los déficits más graves, si se quiere, para el desarrollo del cerebro, porque las proteínas son ladrillos necesarios para que se forme este órgano. Vos recién decías inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué significa ese término y sobre todo en estos contextos? Mira, la inseguridad alimentaria es una categoría que refiere a la percepción de las personas respecto a la situación o el vínculo con la alimentación. Se hace a partir de un cuestionario en el que se le hacen preguntas, en este caso a las mujeres, pero puede ser aplicado a otras poblaciones, sobre si pasó en un tiempo, en general se toma un mes, pero hay algunos que varían un poco el tiempo, si pasó en el último mes algún día en el que se preocupó por no poder conseguir comida, en el que se preocupó por no llegar a comer comida de calidad. Y es un cuestionario que va desde preguntas que tienen una gravedad menor, de este tipo que te decía, hasta la última pregunta, que es si pasó un día sin comer por falta de recursos. Estos cuestionarios de inseguridad alimentaria los hacemos porque son están como muy utilizados en diferentes estudios. De hecho, el que usamos nosotros es de la FAO. Entonces permite hacer comparaciones bastante fácilmente, si se quiere, con otras poblaciones, con, en este caso, bueno, diferentes regiones del país. Hay muchos investigadores y inclusive organismos que la utilizan. Pero básicamente refiere a eso, a una situación de no poder acceder a comida en cantidad y calidad por falta de recursos. ¿Y qué resultados les da esa Bueno, pregunta? nosotros acá tenemos, como te decía, trabajamos principalmente en diferentes centros de salud de Varela y Berazategui. Nosotros encontramos datos de inseguridad alimentaria alarmantes, bastante más altos de los que se reportan para población argentina en general. Lo comparamos con trabajos previos de otras regiones que abordaron el estudio de embarazadas, y también, sobre todo la inseguridad severa en nuestro caso, es más alta. Eso es lo que venimos viendo consistentemente, y bueno, con una situación que obviamente en los últimos años se está agravando más. Y en el caso de la pandemia, ¿cómo afectó ahí? Mira, nosotros este estudio lo teníamos diagramado para empezar en el 2020, pero fue imposible, de hecho teníamos el financiamiento para eso, pero fue imposible porque el trabajo es muy de ir a los centros, estar ahí, hablar con la gente, sí, claro. Invitarlas a participar, contarles para qué, que eso es clave en nuestra investigación, que las participantes no solamente acepten estar, sino que entiendan perfectamente para qué estamos haciendo, qué sí y qué no vamos a hacer con estos datos. Eso es muy importante, y de hecho eso nos permite seguir trabajando después de, 5 años en los mismos lugares, y que las chicas que encuestamos nos vengan a traer a sus nenes para mostrar, claro, para que los conozcamos, como que se genera un lazo ahí. Entonces, como que el efecto pandémico, prepandemia no lo conocemos, o sea, la situación prepandemia no la conocemos en estos lugares específicamente. No te puedo responder eso puntualmente,
Pero estamos trabajando, todavía no tenemos resultados muy cerrados como para que te diga, pero sí estamos trabajando sobre datos de peso al nacer, que es de lo que más hay por municipio, con una serie temporal más larga. Por lo menos de lo que tenemos hasta ahora en estos indicadores más de crecimiento, no se ve un efecto tan claro pre y post pandémico, pero bueno, no te puedo dar un dato concluyente respecto a eso. Bueno, esto se va a ir viendo porque estamos ante, o sea, los niñitos, los bebés Claro, tendrían 5 años, Sí. 6 años hoy, veríamos cómo están su desarrollo. Sí, exacto. Sí, las primeras mujeres que entraron al estudio, que habrá sido en 2021, ya muchas tuvieron su segundo embarazo y también participaron en su segundo embarazo. Nosotros por el momento no hacemos el seguimiento longitudinal, esa es una idea del estudio, pero bueno, somos como pocas y no pudimos atacar ese flanco de ver cuestiones más relativas al neurodesarrollo de los chicos a lo largo de su infancia, ¿no? Que sería interesante también. Jimena, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué deciden investigar esto en particular? Porque nos parece, siempre, digamos, más allá de que a nosotros nos interesa el crecimiento y el desarrollo como un fenómeno que nos parece en un punto muy loco, o sea, que una persona nazca tan inmadura, si querés, en nuestro caso, en nuestra especie, en los humanos, con algunos rasgos más inmaduros, pero con muchos más desarrollados. Nosotros somos un bicho un poco raro en ese sentido. Vieron que hay algunos animales que nacen como muy inmaduros. Habrán visto, no sé, un ratoncito que por ahí nace con los ojos cerrados, sin pelo. Sin pelo, tal cual. Y un caballo que nace y ya se para, tal cual. Bueno, nosotros hay toda una discusión ahí en la antropología, si somos más de un tipo o más del otro. ¿Qué somos, Jimena? Y bueno, eso, somos un bicho raro. Somos un bicho raro porque, una cosa que pasa en nuestra especie es que nuestro cerebro crece mucho durante la gestación, pero también mucho después de que nacemos, sobre todo durante el primer año. Esa es una ventana clave de desarrollo del cerebro. Habrán visto que cuando nacen los bebés tienen como un agujerito en su cráneo. Eso es en la unión de las suturas del cráneo que todavía no están cerradas porque nuestro cerebro sigue creciendo y además de seguir creciendo en tamaño, se siguen estableciendo conexiones, siguen madurando las estructuras que permiten llevar información de un lugar a otro del cerebro. Y todo eso permite una gran plasticidad, o sea, que podamos aprender muchas cosas en los primeros años. Entonces, por ejemplo, en eso somos un bicho un poco inmaduro, en el sentido en que nuestro cerebro sigue creciendo por mucho tiempo después de que nacemos. En otras cosas no. Entonces, bueno, somos un bicho un poco raro. Bueno, decía, como más allá de que el desarrollo es un fenómeno que a nosotros nos interesa porque nos parece algo excepcional, hacer estas preguntas acá, en este lugar, en este territorio, nos interesa porque creemos que es fundamental conocernos para dar respuesta a problemáticas que no son importables o transferibles a otras, desde otras experiencias, ¿no? Y porque tenemos un compromiso también, obviamente, con lo que pasa acá. De hecho, la decisión del equipo de venir nosotros estamos establecidas en La Plata. La decisión de venir acá también fue una decisión de estar en una universidad que planteaba un perfil diferente, bueno, abierto inclusive, también en este lugar, ¿no? Así que poco por todo eso. Pensaba, bueno, por un lado que ENIS en general, varios de sus líneas de investigación responden a esto, a generar estudios locales. Totalmente. Y que no sea siempre, para no aplicar también las recetas de otros lados, que ya sabemos. Y porque tenemos las condiciones de hacerlo también. Sí, bueno, eso que decís es clave porque un poco, bueno, puedo comentar un poco algunas de las líneas que hacemos en el instituto y cómo siempre el perfil es tratar de entender ese problema, pero en nuestra población, ¿no? Por ejemplo, Carolina Dalmazo, que es una investigadora que se unió hace algunos años ya en el instituto, vino siendo una especialista de mucha jerarquía en Alzheimer, en enfermedad de Alzheimer. Y una de las cosas que
ocurre con esa enfermedad, yo no soy especialista, pero por lo que siempre nos cuenta Caro, es que es una enfermedad compleja en el sentido que hay factores genéticos, pero también factores ambientales que influyen en que aparezca y en su progresión, ¿no? Y estudiar, la mayoría de los estudios, sobre todo estudios longitudinales, están hechos en el primer mundo, ¿no? Quiero decir, en países centrales, con más recursos, con más dinero. Y muchas de las cosas que veían, sobre todo las investigadoras que tienen una pata en la asistencia, ¿no? Las neuropsicólogas de nuestro grupo, es que muchos de los patrones que se leían en los papers no aparecían tan claramente en nuestra población. Por ejemplo, que era difícil interpretar resultados en términos de nivel educativo, porque las trayectorias educativas de la población de acá es distinta de, por ejemplo, las que aparecían en estudios europeos. Entonces, Caro, y además porque la composición genética de nuestra población es diferente a la población europea, y ahí lo que hizo Caro fue desplegar un estudio que está en marcha hace ya varios años de reclutamiento de información genética, biomarcadores, datos neuropsicológicos, socioambientales de nuestra población para entender qué factores influyen en la enfermedad de Alzheimer aquí, o sea, en nuestra población. Bueno, en nuestro caso, lo mismo. De hecho, como te decía, muchos de los datos que nosotros encontramos acá no son exactamente los que se ven para otras poblaciones del país y nos interesa caracterizar y dar un marco a lo que pasa exactamente acá. En el caso del grupo de epilepsia, que es uno de los grupos más fuertes de nuestro instituto, también hubo en relación también con el grupo que trabaja en neuroimágenes, hace ya varios años vienen trabajando en caracterizar la variación anatómica no patológica de nuestra población. Nosotros siempre importamos atlas neuroanatómicos de otros países y las poblaciones, esto lo sabemos bastante de la antropología biológica, hay variación en la morfología, en las estructuras, que no es variación patológica, pero que responde a la historia genética y poblacional justamente de cada población. Entonces, una cosa que hace bastante tiempo se viene haciendo, y ya hay una tesis doctoral terminada con eso, es tratar de estudiar las variaciones anatómicas de nuestra población no patológicas para que cuando también aparezca algo en un estudio no sea, uy, qué raro, esto no tiene nada que ver con lo que aparece en un atlas, no es patológico, es de nuestra población. Bueno, ese tipo de cosas hacemos en el instituto más, como decís vos, con los ojos puestos en lo que pasa acá, ¿no? Importante, eso hacía falta. Y pensaba, cuando contabas un poco toda la cuestión del ENIS, la mayoría de ENIS, de las profesionales que trabajan en ENIS, son mujeres. Exacto, sí, somos, pero por lejos. No Mucho. sé la cuenta, pero te diría no digo todas, 80, porque sí. sé que hay investigadores, pero sí. son muchísimas sí. mujeres. Me imagino que ahí la situación de género no sé cómo funciona, sin embargo, el camino de la investigación científica para las mujeres, por lejos siempre, y como en otras disciplinas también, es complicado. ¿Qué tenés para decir de ese tema? Bueno, nuestro caso es singular en el sentido que, como decís vos, somos mayoritariamente mujeres, y además con una conciencia muy clara, te diría en todos los casos, de la diferencia de género y demás. Mira, yo, bueno, para que te des una idea, cuando yo empecé a hacer el doctorado, tengo 40 años, o sea, no es que fue hace 120 años. Cuando yo empecé a hacer el doctorado y vos tenías una beca doctoral con ISET, si quedabas embarazada no tenías licencia. O sea, estabas a la suerte, esto fue, no sé, hace 15 años, un poco más. Estabas un poco a la suerte de que tu director o tu directora te diga, bueno, dale, tomate 15 días, claro. Te voy a seguir firmando el informe para que cobres. Eso se revirtió con luchas concretas, o sea, primero con mujeres tomando decisiones en CONICET, cuando existía el ministerio en el ministerio, bueno, en cada situación digo mujeres porque realmente fueron las que impulsaron esos cambios. En su momento Dora Barrancos en el directorio de CONICET fue una gran impulsora de todas estas medidas y que permiten
algunas situaciones favorables más, pero que obviamente que están lejos de estar completamente resueltas, pero porque, digamos, no solo en la ciencia, sino también en la sociedad en general sigue habiendo seguimos estando en desventaja respecto a un montón de cosas. Sigue habiendo muchas áreas en las que hay más mujeres estudiantes en los puestos intermedios de jerarquía, pero los directores de institutos, los decanos, los rectores siguen siendo varones. Eso es bastante llamativo. Y bueno, y no es random, digamos, ¿no? Uno puede pensar en universidades que tienen, no sé, más de 100 años de historia y nunca tuvieron una rectora mujer. O sea, si tirás la moneda cada elección, es imposible tener ese resultado. Y somos mayoría. Dentro de las universidades somos mayorías también. Dentro del sistema científico, seguramente. O sea, como chicos... Sí, pero especialmente somos mayoría, como te decía, en los escalafones más bajos. Y hay como una idea que yo he escuchado, incluso de compañeros, quiero decir, sobre todo compañeros, de decir, bueno, es cuestión de tiempo. Y yo no creo que sea solo cuestión de tiempo, porque realmente todo lo que se consiguió empujándolo, como planteando un problema y rosqueando una solución, realmente, digo, en los organismos. Entonces, eso sí, sigue siendo un problema y me parece que no hay que relajarse porque se consiguieron muchas cosas, pero justamente hoy estamos particularmente atacadas, ¿no? Tal cual. Y pensaba, hoy estamos repasando el Día del Investigador y la Investigadora Científica, un poco en relación al nacimiento de Huxley, pero también actualizándolo, porque la ciencia en nuestro país está en un foco en el que tenemos que prestarle atención. ¿Cómo ves el sistema científico? ¿Cómo es investigar hoy en Argentina, en el conurbano, ¿no? Desde el lado de lo público y pensando también en sectores vulnerables y en sectores necesitados de que los miren, de que los investiguen, los conozcamos. Sí, todo se ha vuelto más complejo. Como decís vos, nosotros tenemos un día del investigador científico porque tenemos 3 premios Nobel de ciencia. O sea, parece y además es de otra época en la que la ciencia era otra cosa, todo, pero me parece que ahí hay una tradición que se fue transformando y que nos trajo hasta acá y que es importante como no soltarla, inclusive ahora que están haciendo todo para que la soltemos. Desde que asumió el gobierno nacional, la ciencia fue desfinanciada, del mismo modo, la universidad, el sistema científico y la universidad somos lo mismo, formamos parte de un mismo entramado. Hay investigadores digamos, propios de las universidades, quienes somos empleados de CONICET, somos parte de las universidades, entonces es un poco lo mismo. Y así como las universidades están sufriendo un desfinanciamiento enorme, todos los organismos de ciencia, CONICET, pero no solo CONICET, todos los organismos orientados a áreas específicas, INTI, INTA, CONAE, CONEA, esos organismos están siendo desfinanciados atrozmente. Y además hay una situación de bastante ataque discursivo, ideológico, ¿no? Hacia la ciencia como si fuéramos todos una cosa, un enemigo público. Y eso es bastante grave, sobre todo porque es muy desalentador para todos, pero sobre todo para las generaciones de los pibes y las pibas que se acercan a decir, quiero ver si esto es lo mío, o quiero hacer una pasantía. Hoy no es una buena elección para nadie. Y eso hace que esa cadena que les decía, que nos llevó desde esos premios Nobel y antes y después, y en todo el transcurso de la historia a lograr muchas cosas, hay una cadena que ahí se empieza a romper porque no hay posibilidades concretas de vivir de esto, ¿no? Sobre todo para muchos de los chicos. Concretamente, el sueldo, o sea, los sueldos de todas las personas que hacemos investigación, tanto de la gente que tiene cargos en la universidad como de CONICET, la pérdida de poder adquisitivo fue de casi un 40%, o sea, es realmente difícil. Mucha gente
se está eligiendo irse. ¿Cuánto gana un investigador, más o menos en promedio? De un investigador del primer escalafón de CONICET debe estar ganando 1.200.000, del segundo 1.500.000, si yo estoy, sí, más o menos un poco más que eso, pero por ahí, sí. Una persona que hizo un doctorado, un postdoctorado, que aplicó un concurso muy competitivo para entrar, y eso hace que mucha gente está eligiendo otros caminos en el sector privado, que también está difícil, porque hay mucha gente que está queriendo irse y no encuentra ahí, como en la industria, por ejemplo, un camino fácil, pero también al exterior, que es una historia que se repite en nuestro país, se vivió en varios momentos, de cuando el sistema científico es ahogado. Hay un recurso humano que es requerido en otros lugares, ¿no? Eso lo conocemos todos, cualquiera que haya estado como investigador en otros lugares del mundo, la ciencia argentina es reconocida. Entonces, es un gran problema. Y acá, yo siento que acá en el conurbano, puede que sea un poco más complejo, pero la situación es dificilísima en todo el país. Realmente el punto tal vez sea que aquí nosotros, como trabajamos con la gente que vive acá, que está especialmente golpeada, y eso también nos afecta, obviamente, y nos duele que sea así, claro. Pero sí, el sistema científico argentino está pasando un momento de suma crisis. De hecho, en este momento, no sé si por ahí lo comentaron, pero hay actividades de reclamo, hay clases públicas de exponentes de orgullos nacionales, como Alberto Comrit, ¿no? Tratando de visibilizar esto, ¿sí? Tratando de visibilizar esto. Creo que vos me preguntabas respecto de la pandemia. Hubo un momento en el que la ciencia argentina se mostró como un músculo cuando fue la pandemia, decir, ¿cuáles son los problemas? Salimos un poco a responder. Esa respuesta está un poco en la memoria, me parece, de la ciencia argentina, ¿no? Que nosotros tenemos, no sé, pienso en el equipo argentino de antropología forense, como tenemos experiencias de la ciencia, inclusive disciplinas que digamos que el paradigma actual, o por lo menos el paradigma que nos gobierna de cómo pensar la ciencia, diría, no sirven para nada, ¿no? ¿Para qué sirve la arqueología? En parte la arqueología sirvió para que se forme el equipo argentino de antropología forense. En la pandemia eso se vio. Hay muchos ejemplos de cómo el sistema científico salió a responder problemas concretos que tenía la sociedad, ¿no? Y lo sigue haciendo. Totalmente. Incluso, no sé, la semana pasada veíamos lo del nanosatélite que llevaba Artemisa. Totalmente. La UNSAM, que está completamente financiada, la UNLP, la CONAE, o sea, son todos que están saliendo a decir, che, no tenemos un mango y así todos hacemos un satélite, mirá, ahí está, y todo el mundo hablando, y una parte de la población sintiendo un orgullo impresionante. Y que ahí es donde te mata, porque es como, ¿cómo puedes salir a defenestrar, a decir cualquier cosa? Sí. Inclusive lo que está pasando con el sistema Servicio Meteorológico Argentino, que por eso cuando se planteaba, sobre todo al principio, ahora ya no sé cuál es el discurso predominante, pero esta idea de, como que el sistema científico argentino estudiaba cosas que no le importaban a nadie. ¿Vieron esto de, este problema, a quién le importa? También hay como mucho ataque a las ciencias sociales particularmente. Y claro, la producción de conocimiento no es, pero no solo acá, en ningún país no es solamente aplicada, o sea, se piensa en términos solamente de aplicación, o sea, hay producción de conocimiento básico que eventualmente, y porque existe, es posible de ser aplicado. Eso es clave en lo que vos decís, por ejemplo, del desarrollo de satélites, donde hay detrás desarrollos de física, de química, de materiales muy básicos para llegar a eso. El ejemplo que te da del equipo argentino, que para mí es uno de los orgullos nacionales, pero en muchos casos, ¿no? Esta idea y además que paralelamente nuestro sistema, como te decía,
tiene organismos de aplicación o de articulación hacia sectores más específicos, esto como el INTA, el INTI, y que están sufriendo un ataque enorme. Es decir, no es que hay dinero para la ciencia aplicada y para la otra no, o para las ciencias sociales y para la otra no. Sí, argumentos son inválidos. Sí, pero bueno, me parece importante visibilizarlo porque después, porque creo que debería ser un motivo de... Sé que hay muchas urgencias y muchas veces creo que cuando salimos a defender la ciencia es como, bueno, hay cosas más urgentes, y sí, las hay, pero la ciencia es parte de la sociedad, también es un proyecto colectivo, y nosotros somos parte de esto y tratamos de conocernos para conocer a nuestra población, a nuestros problemas, a aquello que nos rodea. Bueno, estamos también, ayer se votó una ley bastante trágica contra todos los argumentos que dio la ciencia argentina sobre en nuestro territorio, no lo que decían glaciólogos de Estados Unidos. O sea, nosotros en geología también en Argentina tenemos un desarrollo enorme, y bueno, así estamos. Sí, no tengo buenas noticias en este aspecto. Nos cuesta ponerse optimista. No suele pasar. Yo creo que igual el optimismo tiene que salir de el hecho de que todavía somos muchos los que tenemos ganas de seguir haciendo esto, y que creemos positivamente en que hacer ciencia es hacer un cambio importante en nuestro país. Esto lo pensó mucha gente a lo largo de nuestra historia, y que se vivieron momentos muy trágicos que también fueron revertidos. Creo que hoy también tenemos, como decía antes, un poquitito más de músculo, porque en las últimas décadas el sistema científico, por lo menos en cantidad de gente, creció, y eso es una cosa a favor. Pero bueno, vamos a tener que seguir dando la batalla, sin dudas. Seguramente que sí. Jimena, muchísimas gracias por haber compartido por favor, con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de despedirte, te voy a pedir que le digas a las nuevas generaciones esto, ¿no? De tratar de acercarse a su vocación, de despertarse a su vocación, como para que nos quedemos también con esa idea de por qué hace falta que no se corte, que siga habiendo científicos y científicas con ganas de desarrollar su conocimiento. Sí, me parece clave que es muy difícil cuando uno empieza una carrera, sobre todo cuando empieza una carrera joven, a los 18 años, elegir algo para hacer toda la vida, ¿no? Eso es un tema importante. Pero más allá de eso, me parece que es importante escucharse, darse el espacio para preguntarse si hay algo de los estudios científicos, de la manera sobre todo de trabajar en ciencia que le interesa, y que sepan que en general todos los laboratorios, los grupos de investigación están abiertos a que alguien golpee la puerta y diga: quiero ver qué se hace acá, aunque estoy estudiando todavía, quiero empezar a participar. Y eso es una experiencia siempre súper interesante, que yo de hecho a los chicos que están haciendo la carrera les recomiendo que no se queden solamente con una experiencia, porque es importante ver como diferentes temas, diferentes maneras de trabajar, y que no piensen que es solo para un tipo de gente, que durante mucho tiempo, bueno, ahora está más complicado, pero seguramente va a volver a ser de otra manera, y aún hoy tenemos herramientas para que lo sea. Alguien que no viene de una familia supermillonaria puede hacer ciencia. No es eso lo que pasaba cuando Hussey ganó su premio Nobel, pero sí es una realidad un poco más cercana a la nuestra. Entonces, nada, que se lo pregunten y que hagan la experiencia, que es un camino, por lo menos, en el que no se van a aburrir nunca. Es un trabajo en el que ningún día haces lo mismo que el anterior, y eso es lo más interesante. Gracias, Jimena. No, gracias a ustedes. Jimena Barbeito, ella es investigadora científica, antropóloga, acá del ENIS, de UNAG, de todo lo que es nuestra comunidad.